Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a iniciar con la unidad 4, que son los silogismos. Un silogismo es un razonamiento formulado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Los elementos del silogismo son premisa mayor, premisa menor, conclusión. Las reglas del silogismo. Su primera regla es que tiene solo tres términos, es decir, los términos con los que se construye un juicio. Segunda regla, el término medio debe de ser universal. Esto es que siempre se van a utilizar las palabras todos y aquellos términos de carácter universal como son hombre, mujer, policías, eh, derecho, todo aquello que nos dé una certeza de universalidad. Tercera, el término medio nunca pasa a la conclusión, es decir, que la universalidad nunca pasa a la conclusión. Cuarta, ningún término debe de tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Reglas para las premisas y la conclusión. La primera regla, dos premisas negativas, no hay conclusión. Es decir, que para que nosotros hagamos un silogismo, no debe de partir de una premisa mayor y una premisa menor negativa. Es decir, que no se puede colocar en un juicio que forme un silogismo la palabra no. Segunda, dos premisas particulares, no hay conclusión, no podemos partir de dos premisas particulares. ¿Qué quiere decir? Que siempre debe de existir en la premisa mayor universalidad y en la premisa menor una particularidad. O si bien se entiende, no se puede crear dos premisas particulares, empezando por Juan o Pablo o Luis. Esos son premisas particulares. Se parte desde una premisa mayor universal, que quiere decir que todos los hombres morenos son agradables. Juan es un hombre moreno. Tercera, dos premisas afirmativas, no hay conclusión negativa. Es decir, que cuando tenemos dos premisas afirmativas, la conclusión debe de ser afirmativa. Dentro de las reglas, para verificar que el silogismo es correcto, todos los términos se repiten dos veces. Modo y figura del silogismo. Aquí en el modo y figura del silogismo, única y exclusivamente vamos a revisar su concepto, en virtud de que es solo para conocimiento de ustedes, no es necesario conocerlas a fondo. Así tenemos que el modo es la forma que adopta un silogismo de acuerdo a la cantidad y cualidad de las proposiciones que se conocen como premisas que lo forman. Es decir, que vamos a tener un silogismo en modo cuando sus premisas contengan cantidad y cualidad. La figura es la clasificación que se hace de los silogismos de acuerdo a la posición que ocupa el término medio en las premisas, ya sea sirviendo como sujeto o predicado. Un silogismo especial es un silogismo que, sin ser falacia, no sigue las reglas o el modo y la figura de un silogismo. Por eso se les llama silogismos especiales. Dentro de los silogismos especiales, que son aquellos que no siguen las reglas de un silogismo, como anteriormente lo vimos,
o las reglas del modo y figura que no vimos única y exclusivamente será un silogismo especial si no cubre las características del modo y la figura anteriormente explicados. Dentro de estos silogismos especiales tenemos al silogismo jurídico, que el silogismo jurídico es con lo que nosotros como abogados vamos a practicar y lo tenemos que entender y comprender. El silogismo jurídico es una presunción, puesto que a partir de una ley el juez deduce un hecho conocido para averiguar la verdad de lo desconocido. Presunción, una presunción es una deducción que parte de un hecho conocido para averiguar la verdad de lo desconocido. Un hecho conocido es el hecho jurídico en sí o el hecho presuntivamente jurídico en sí. Es decir, un hecho en el cual nosotros tenemos conocimiento. Por ejemplo, sabemos que hubo un robo en la esquina de Avenida Estado de México y donde inicia Tecnológico. Ahí ya vemos, ubicamos un Oxxo. Ahí sabemos que hubo un robo. A través del silogismo jurídico, que es una presunción, vamos a averiguar la verdad de lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido? ¿Quién robó en el Oxxo? El silogismo jurídico como una presunción la encontramos de dos maneras. La presunción legal, que es aquella que parte de un hecho desconocido. La presunción legal se advierte en la norma, en la ley, a partir de la hipótesis que nos marca la misma ley. Por ejemplo, nos dice la ley, homicidio, aquel que priva de la vida a otro. Eso es una presunción legal, se encuentra en la ley. Por tanto, todo aquel que prive de la vida a otro queda dentro de la hipótesis de la ley y ya es una presunción legal. La presunción humana, que es la segunda clasificación del silogismo jurídico, revela que va de parte de un hecho desconocido a uno por conocer. ¿Qué desconocemos? ¿Quién mató? ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿A quién mató o por qué mató? La presunción legal y humana van de la mano y estas las realiza el juez. Nosotros como peticionarios de derecho, ya sea como Ministerio Público o como defensor público o particular, como le llaman, ¿ah? Le vamos a presentar al juez la presunción legal que encontramos en la ley y una presunción humana que va de un hecho desconocido a uno por conocer. El que desconocemos es quién fue el que vamos a conocer o vamos a realizar para que el juez dicte derecho, es el nombre de la persona que lo hizo. Un ejemplo de silogismo. Todo estudiante es humano, todo Roberto es estudiante, todo Roberto es humano. La premisa mayor es todo estudiante es humano y revela la universalidad. La universalidad es el término humano.
Todo Roberto es estudiante. Premisa menor. Estamos hablando de una particularidad. Y entonces la particularidad es Roberto. Es el nombre de un humano. La conclusión nos dice todo Roberto es humano. Pasa el término medio que es particular con Roberto y el término mayor que es humano y formamos una conclusión. Todo estudiante es humano. Estamos hablando de la universalidad nuevamente en el término humano. Todo universitario es estudiante. Estamos hablando de la particularidad que es universitario. La conclusión, todo universitario es humano. Por consecuencia, universitario y humano son los términos. Universitario es término particular y humano es el término universal. Un ejemplo de silogismo, de figura. Recuerden que decíamos que en la figura revela hacia la cantidad y cualidad. Todo juez es honrado, todo juez tiene tranquilidad. Alguno que tiene tranquilidad es honrado. La cantidad la revelamos con las palabras todo, algunos. La cualidad lo establecemos con el término honrado y tranquilidad. Un ejemplo de silogismo jurídico, como habíamos hablado, el silogismo jurídico es un silogismo especial que no sigue las reglas del silogismo, ni tampoco sigue las reglas del silogismo en sus características de modo y figura. Por tanto, un silogismo jurídico se establece de la siguiente manera. Juan fue encontrado con el auto que le fue robado a Pedro. Juan no puede comprobar que el auto que tiene en su posesión es suyo. En consecuencia, Juan robó el auto. Estos silogismos jurídicos son los que siempre vamos nosotros a realizar cuando revisemos o analicemos, sí, valga la expresión, analicemos un hecho presuntivamente jurídico que nosotros queremos que sea declarado un hecho jurídico o presuntivamente delictivo. Así pues, siempre que veamos que una persona, sea cual sea el nombre, tiene en su posesión un auto que señala otra persona que le fue robado, hacemos una presunción de carácter humana y legal. Legal cuando le solicitamos a aquella persona que está en posesión de un bien que presuntivamente es suyo, compruebe la propiedad de este. Y hacemos una presunción humana cuando Juan no puede comprobar que ese auto es suyo. Y concluimos que Juan efectivamente robó un auto.